aquí te escuchamos, mi querido Carlos Flores Rico. Te doy la bienvenida. Buen día. Muchas gracias, mi querido Polo. Empieza el mes y empieza mucha más acción en las campañas, por una parte, pero las instituciones siguen funcionando y hay cosas que no podemos dejar de lado, como por ejemplo esto que pasó en Tasco y otra cosa que va a pasar en la Corte en unos días, porque hay temas en la agenda judicial que van a causar alguna reacción en Palacio. Pero empecemos, si gustas, por las campañas, ¿te parece bien? Vámonos, mi querido Carlos. Bueno, todos hemos estado viviendo ya hace un par de meses la campaña presidencial, que el próximo domingo tiene un punto interesante que vale la pena que todos nos asomemos un poquito. Es el primer debate presidencial. Y con base en la experiencia, uno pensaría que esos debates que se supone que son para crear o ampliar el interés en las campañas, pudieran también ser, digamos, un vehículo para darles un giro o una oportunidad de consolidar los resultados electorales. Sin embargo, no es así. Los debates obedecen más bien a un interés ciudadano de cultura política, de información y claridad para las personas más interesadas en la vida política, en especial en las campañas. Pero realmente los debates, mi querido Polo, para bien o para mal, no son determinantes en las elecciones. Muchos años, durante varias décadas, yo estudié eso hace muchísimos años, cuando empecé a hacer mis primeros ensayos sobre política y campañas electorales, me encontré que se destacaba mucho el debate de Kennedy contra Nixon en 1960, cuando en aquellos años pues los debates eran una cosa muy extraña y muy de excepción. El después presidente Kennedy, que ganó la elección, le ganó el debate a Nixon y se dijo que ese debate había sido fundamental para el triunfo de Kennedy en la campaña contra Nixon. Pudiera ser, porque en aquellas épocas era una cosa verdaderamente relevante, inusitada, inédita, y un poco sí puede cumplirse esa cuestión de que Kennedy, que estaba bastante pegado en la competencia con Nixon, pudo haber sido favorecido porque se veía mejor en aquellos tiempos en la tele, y se adujo que Nixon andaba sin rasurarse o no bien rasurado, su rostro no era muy amigable, y en cambio el señor Kennedy era muy, como después vimos, muy telemático, o sea, muy carismático, y pudo haberle tomado alguna ventaja en esa ocasión. De hecho, las encuestas decían que quienes vieron por televisión el debate se veían más influidos que los que lo oyeron por radio, porque lo que ayudaba mucho al señor Kennedy fue la imagen. Bien, han pasado ya esos más de 60 años y, sin embargo, vemos que los debates presidenciales prácticamente en ningún país definen las elecciones. Los debates normalmente ayudan a la información y son bienvenidos, son una de las pocas cosas que una campaña tiene por obligación hacer y que de veras ayudan a la claridad de las posiciones de los candidatos. Pero lamentablemente o afortunadamente no definen una elección ni prácticamente inciden de manera relevante en los resultados o en las encuestas o en el estado de la competencia. Ustedes se pueden acordar del debate aquel de Diego Fernández contra Cedillo y creo que el otro era el Peje, creo que era AMLO, y ese debate lo ganó ampliamente. Sí, y ese debate lo ganó Diego Fernández. Sin embargo, Cedillo ganó por más de 20 puntos la elección, de donde damos una idea de que pues no, aunque había ganado contundentemente el debate por su buena labia y por su buena formación jurídica, Diego Fernández pues perdió por más de, creo que 25 puntos, 26 puntos, no me acuerdo muy bien.
Después el debate de Fox, que aquel que se puso muy necio y que decía, hoy, le ganó a la Bastida el debate sin ninguna duda, pero cuando le gana el debate Fox a la Bastida, ya Fox iba bastante adelantado, y como tú te acuerdas, acabó ganando aquella campaña, pero no fue por el debate, sino que ya Fox traía una fuerza tremenda porque había tomado la bandera del cambio contra un gobierno que, si bien había sido exitoso, el de Zedillo había llegado a 6 puntos de crecimiento el año anterior, no tenía ya la atracción de la novedad que sí traía el de Fox con aquellas palabrotas y aquellos explantes, pero el debate no fue el determinante, fue toda su campaña y digamos, el hartazgo que había provocado ya tantos años de gobierno del PRI. Después el debate que no fue AMLO contra Calderón, pues tampoco fue relevante porque ya Calderón tenía una, digamos, especie de coalición en la que todo el mundo estaba en contra del PG por aquel mecanismo de que era un peligro para México. Y ese debate pudiera ser interesante porque pudo haber digamos, representado el punto y pico que fue la diferencia, pero sin embargo, pues ese debate simplemente el candidato presidencial López Obrador no asistió y no se prestó y no podía adjudicársele que haya sido porque perdió el debate, porque ni siquiera hubo debate. Y el del año 18 pasó infumable. El PG llegó caminando, ganó caminando la elección, y el debate con Mid y con el candidato de Acción Nacional, que era Anaya, pues simplemente fue un trámite. Bueno, pues el trámite ahora puede ser repetido el próximo domingo. Ese es el debate, y yo siento que muchos de los compañeros que están auspiciando o animando a la candidata opositora le están apostando al debate, porque efectivamente puede ser que tenga más elementos y herramientas la señora Xóchitl para criticar la gestión del presidente López Obrador, que las que pueda tener la señora Sheinbaum de apologizar o aprovechar las buenas cosas que tenga el gobierno del presidente López Obrador, porque siempre en estos casos el opositor tiene mano, digamos, para criticar, que el que defiende tenga mano para defender. Pero yo creo, por la experiencia, insisto, mi querido pueblo, que será simplemente un trámite más, aunque no deja de tener su interés y su relevancia por lo que pueda darnos de claridad en los dos proyectos. Me parece que el punto número 1 que está por aclararse es cuál es la diferencia, y ojalá el próximo domingo lo podamos ver todos los que estamos oyendo tu programa, cuál es la diferencia entre la propuesta de seguridad de la señora Sheinbaum, que dice que va a ampliar o a aplicar la experiencia de la Ciudad de México, ¿no? por lo que te pueda imaginarse de imposible de eso, pero bueno, al resto del país. ¿Y cuál es la propuesta de la señora Gálvez? Que aparentemente no veo diferencia y con la del presidente, porque es más GN, más Guardia Nacional y más prisión. Pero bueno, esa es una propuesta que yo quisiera que todos estuvieran en la mesa y que el próximo domingo que se asomaran a ese debate dijeran, bueno, a ver, ¿en qué se diferencia el proyecto de la señora o del morenismo o del oficialismo con el proyecto de la oposición en materia de seguridad? En el fondo no va a estar eso de balazos, abrazos, no balazos, porque eso, quién sabe qué sea. Quién sabe qué sea eso. Si significa por parte del presidente no tirar tiros a los delincuentes o no balancearse o no agarrarse a balazos, pues todos los días vemos que el ejército está en contra de los narcos y de los traviesos y acaban en cosas fatalísimas con mortandades tremendas. Entonces es puro rollo eso de que no balazos. Y si del otro lado es balazos y no abrazos, pues entonces ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y si en la segunda opción, que es la señora Gálvez, hablan de crear 3 megacárceles y de crear y duplicar la Guardia Nacional, que si actualmente tiene 130,000, la llevaría
a 260,000, que es el tamaño del ejército, pues no veo la diferencia entre una y otra de las propuestas. Ya lo veríamos. Ese es un primer tema, mi querido Polo. El segundo tema es que la Corte Internacional Americana, la Corte Interamericana, que es el órgano jurisdiccional más amplio que tenemos en este país, porque estamos afiliados a la Convención Americana, le tiene pendientes 12 sentencias a México. México no ha cumplido. Ya se cumple un año en este mes de que se dictó la sentencia de que se reforme la Constitución para que se prohíba la prisión preventiva automática. Y México no ha cumplido. No solo no ha cumplido, sino que hace unos días, el 5 de febrero, el presidente de la República mandó 18 iniciativas de reforma a la Constitución y adivina, una de las 18 reformas es agregar delitos a la lista que ya existe, y ahora la Corte Interamericana dice que se cambie eso. No, pues no solo no se cambia, sino que el presidente manda una iniciativa el 5 de febrero en donde pide al Congreso que agregue delitos a la lista de los delitos que ya tiene el artículo 19 de la Constitución, para que en esos delitos, cuando se te acuse de alguno de esos delitos, sin decir agua va, por el simple hecho de ser acusado de esos delitos, vas al tambo de manera preventiva, independientemente de que no se te haya juzgado. Es decir, tenemos una contradicción tremenda entre lo que el derecho internacional ha ordenado ya, porque el desarrollo del derecho penal ha ido avanzando en materia de derechos humanos, para que se quite esa, digamos, pena anticipada sin juzgar y se regrese al respeto de los derechos humanos, en el que el principio que priva ahí de presunción de inocencia es que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que la prisión preventiva solo debe aplicar como una medida cautelar, no como pena anticipada, sino como una medida cautelar, cuando hay un riesgo de evasión del indiciado o del acusado o del que está puesto en la silla del juicio, en materia de peligro para las personas víctimas o los familiares de las víctimas o de la sociedad, o de riesgo de evasión. Y esa se llama prisión preventiva justificada. Pero si la prisión preventiva no está justificada, el indiciado tiene que presumirse inocente hasta que se le demuestre en el juicio lo contrario. Eso es la previsión doctrinal más moderna, la visión más, digamos, más contemporánea y más justa de las personas que son juzgadas. Es decir, dice que el señor robó, pues hasta que no le prueben que robó, no lo puedes detener, salvo que lo hayas agarrado infragante, ¿verdad? Pues ahí no hay manera de evitar nada de eso. Pero hablamos de la prisión preventiva automática, porque muchas personas en el auditorio, y lo cual es muy entendible, no somos abogados todos, pero lo que no es entendible es en los especializados del gobierno, en el área jurídica del gobierno, piensan que la prisión preventiva, mi querido Polo, es una pena anticipada. Entonces la gente dice, sí, que lo metan a la cárcel. Sí, muy bien, pero cuando se pruebe que sea culpable, no, de una vez. ¿Pero por qué de una vez? Y tiene que juzgarse el de primero. Es que lo agarramos en no, ahí si lo agarras en fraganti, no tiene problema. Esa es prisión preventiva justificada. Lo que se está criticando es la prisión preventiva en automático por el solo hecho de ser acusado de uno de los delitos de esa lista que dice el artículo 19 de la Constitución, que es la que está, digamos, en cuestión por la Corte Interamericana. Bueno, este mes, esta semana puede ser, o la otra, en la Corte se va a discutir qué ha pasado con esas sentencias que hizo ya la Corte Interamericana al gobierno, al Estado mexicano para que lo reforme, y qué va a hacer el presidente con esa iniciativa que mandó al Congreso y que evidentemente contradice no solo la convencionalidad americana y mundial sobre la pena anticipada. ¿Y qué va a pasar cuando esto ocurre en estos momentos de elecciones? Obviamente a nadie le importa la finura de la ley y los, digamos, extremos jurídicos de una cosa tan compleja,
pero que al final de cuentas es un revés más a lo que el presidente de la República mandó al Congreso de la Unión. Y tercer asunto rapidísimo, esto de Tasco Guerrero, que nos llena de oprobio, de horror, de pena, de vergüenza, lo que ha ocurrido en los dos sentidos. El asunto de la muerte de la pequeña es un asunto no menor, porque lamentablemente es una cosa que se repite. Personas que hacen o intentan hacer extorsión o cometer un delito económico acaban finalmente por inexperiencia, por tontería, por incultura, por lo que tú gustes y mandes, siendo asesinos. Y se convierte en un asunto verdaderamente deplorable, lamentable, inadmisible. Pero, estimado auditorio, pueblo querido, pero una cosa es que estas personas pudieran ser, porque en ese momento no está probado, que hayan sido los autores del terrible y execrable crimen, y la otra es lo que se llama la justicia por propia mano. Este asunto de la justicia por propia mano es una de las peores barbaridades que le pueden ocurrir a una sociedad. Es una de las terribles y malas prácticas que se dicen autóctonas o de usos y costumbres que no se pueden admitir en un Estado democrático de derecho, en un Estado social y democrático de derecho, porque las personas, por muy grave que hayan sido sus faltas, tienen que ser juzgadas con las garantías del debido proceso y ser respetadas en su integridad personal y bienes y familiares, y castigadas o sancionadas conforme la ley lo establece. No hay forma de justificar de ninguna manera que una turba baje a la señora a golpes, patadas, de una manera salvaje, brutal y bestial, y la maten ahí semidesnuda en la banqueta. Es decir, eso no se puede permitir en ninguna sociedad moderna que se precie de desarrollo moral, político y jurídico. Es tan grave el asunto de la nena que fue asesinada, no hay otra forma de decirlo, como grave es que una turba, ni siquiera la madre, ni siquiera el padre de la nena, sino una turba de oficiosos fue y sacó a la pareja y se ensañan con la señora y la matan a golpes, a palos, y casi matan, o lo mataron también, aunque murió después, el otro hijo de la señora. Es decir, no se puede responder con bestialidad a la bestialidad. No se puede responder con venganza a lo que es la obligación del Estado de preservar el Estado de Derecho. Y tú me dirás, bueno, es un caso raro y pues ni modo y lamentable y pues carajo, lamentablemente las dos cosas y ya. No, en los últimos años, mi Polo, ocurren más o menos 300 linchamientos al año. Es decir, no es un asunto aislado, es toda una doctrina de cierto grupo, de cierta cultura, de ciertas personas que creen que porque como la autoridad es ineficiente o puede ser ineficiente en la procuración y en la administración de justicia, pues que la impunidad se resuelve por mano propia. En Puebla hay casos que recordamos históricos que son muy dolorosos y que han acabado lamentablemente en esas condiciones de linchamiento y que lamentablemente también acaban siendo más trágicas porque las personas que conforme a sus creencias y a sus ideas éticas participan en un linchamiento acaban también en la cárcel. Y entonces la tragedia original se duplica y luego se multiplica para mal de todos. Este es un llamado que se puede hacer a las conciencias buenas de la sociedad, a la gente que está enojada y enardecida por la impunidad, a que la solución no es, uno, aumentar la cantidad de policías o Guardia Nacional, dos, aumentar las penas y cobrar penas anticipadas, y tres, tampoco tomar justicia por propia mano y ponerse a la altura de la bestia que clama en lugar de justicia, venganza. Ese es mi llamado, ese es mi comentario y ese es mi cuidadoso y respetuoso punto de vista, mi querido Polo, en esta semana que inicia del
el difícil mes de abril para las campañas electorales nacionales y las locales que ya empezaron el día de ayer o esta madrugada en todo el país y que van a darle a la elección, pues ahora sí que más calor, más pasión y yo espero que más participación. Pues yo también espero, mi querido Carlos, ojalá y las campañas nos sirvan, sea un llamado a la reflexión y no subirse al ring de boxeo o de box o de este terrible disque deporte en donde se medio matan al noquear uno al otro como pelea callejera. Los ciudadanos aspiramos a que se nos corresponda, Carlos, con dignidad, con propuesta. Queremos elegir al mejor o a la mejor, pero con base en propuestas, en el análisis de los perfiles. Ojalá lo entiendan quienes hoy están en campaña. Carlos, un abrazo. Hasta pronto, mi querido Polo. Es el maestro Carlos Flores Rico, analista de talla nacional aquí en Factor Radio. Jamendo.com